por los datos curiosos. Miren qué dato curioso. Y este es un tema que hay que modificar la Constitución de la República. Nadie se ha dado cuenta de esto que yo lo voy a decir esta noche. Nadie ha hablado de ese tema. Y te lo estoy diciendo, nadie ha hablado de ese tema. Lo que pasa es por curiosidad, cuando designa a Carlos Díaz Morfa, yo dije, pero ven acá, Danilo violó la Constitución de la República al dejar más de 2 años, 6 años dejó a Paulino Sen como ministro de Defensa. Tú sabes la cogioca en los ministerios aquí, en los generales. Que de eso vamos a hablar, de toda esa cabaña y de toda esa villa de los generales. Eso no se va a quedar así, que ya me lo cogí ya. No, eso no se va a quedar así, y ya me lo cogí, no, y que no, que ya eso quedó así. Eso no es verdad. Eso no puede quedarse así, esto no sirve para nada. Eso no puede quedarse así. Quien actuó de manera decente debe dormir tranquilo. Quien sabe que robó va a dormir tranquilo. Va a dormir tranquilo. Entonces, con esto, señores, miren qué interesante este dato que voy a dar. Este dato, respecto a la Constitución de la República. Es un análisis que yo he hecho. Y que hay un principio en derecho constitucional, lo que hemos estudiado esta materia, que dice que cuando la Constitución quiere, dice. Y cuando la Constitución no quiere, no dice. Traducido al español. Cuando la Constitución quiere, habla. Si la Constitución quiere una cosa, habla. Y cuando no quiere, se calla. Entonces, el artículo 135 de la Constitución de la República, oye, Chuque, no hay que ser muy inteligente para esto. Lo que pasa es que yo he descubierto esto, yo vivo cucuteando. Cuando tú ves que hay gente que están en su casa, y los que están durmiendo, y los que están bebiendo, lo que sea, yo leyendo, buscando sentencia importante del Tribunal Constitucional, sentencia importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y me la paso cucuteando. Y dice, ¿por qué Alejandro encuentra esos datos? Porque lo busco. No pierdo mi tiempo. Entonces, el artículo 135 de la Constitución de la República, me puse a reflexionarlo en el día de hoy. Atiendan lo que dice. Para referirme a la predesignación de Carlos Díaz Morfa como ministro de Defensa. Dice el artículo 135 de la Constitución de la República. Requisitos para ser ministro o viceministro. Para ser ministro o viceministro se requiere ser dominicano o dominicana en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Entonces, Carlos Díaz Morfa, igual que Paulino Sen, son generales, miembros del Ejército Nacional, pero son generales, son militares. La Constitución de la República dice que los militares y los policías no pueden elegir ni ser elegidos, porque el gobierno dominicano, dice la Constitución, que es eminentemente civil. Por eso está al mando un civil, como presidente de la República. Entonces, si la Constitución dice que los militares y los policías no tienen la facultad de elegir ni ser elegidos, entonces eso contradice lo que es el artículo 135, que dice, para ser ministro o viceministro, se requiere ser dominicano o dominicana, en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Entonces, esos generales no están en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos porque ellos no pueden elegir y ser elegidos. ¿Tú sabes lo que dice ese artículo ahí? Lo que dice, vuelvo y digo, cuando la Constitución quiere, habla, cuando no quiere, se calla. ¿Tú sabes lo que dice ese artículo ahí? Que conforme a lo que dice el artículo 135 de la Constitución de la República, para ser ministro de Defensa en la República Dominicana, conforme a nuestra Constitución, debe ser un civil. Un civil que esté en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. O sea, que pueda votar y ser votado, que pueda elegir y ser elegido. Hay mucha gente que está viendo esto, ¿verdad? Este programa, y seguro que están con los ojotes. ¿Y qué avipero el diablo que ha despertado a Alejandro Ayala esta noche? Eso que estoy diciendo debe salir en todos los medios mañana. Entonces, eso no puede ir al Tribunal Constitucional.
Porque recuerda lo que pasó con Danilo Medina. Cuando quisieron llevar al Tribunal Constitucional para que declarara inconstitucional el artículo de la Constitución de la República que decía que Danilo Medina no podía presentarse a un nuevo periodo, decía que eso era discriminatorio, que violentaba el artículo 39, párrafo tercero de la Constitución de la República respecto a los derechos de igualdad, que todos los dominicanos somos iguales. Y esa Constitución hace una excepción con relación a Danilo Medina. Y el Tribunal Constitucional de la República Dominicana dijo que, si bien es cierto que pudiera haber algún tipo de discriminación en esa Constitución de la República, resulta que quien tiene la facultad constitucional para modificar la Constitución de la República es el Congreso Nacional, no el Tribunal Constitucional. Lo único que puede hacer el Tribunal Constitucional es declarar no conforme a la Constitución si hay una disposición, si hay un decreto, si hay una ley, si hay una actuación que sea contrario a lo que dice la Constitución de la República, en virtud de lo que establece el artículo 6 de la propia Constitución de la República, que establece que es nulo de pleno derecho todo acto, toda resolución, toda ley que entre en contradicción con el mandato constitucional. Entonces, miren esto que yo he descubierto hoy. Esto no está tocado en ningún texto, lo que yo le he dicho. Esta es la Constitución del año 2015, señores, que le estoy diciendo. Entonces, esta Constitución debió decir, para ser ministro o viceministro se requiere ser dominicana o dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, coma, con excepción del ministro de Defensa, que podrá ser un militar. Ah, usted que sabe.